Hola, en este video vamos a platicar sobre cómo se relacionan algunos puntos entre sí o conjuntos de puntos cuando tenemos presente la estructura de espacio métrico, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de medir entre las distancias entre puntos. El primer concepto importante pues es el de vecindad, ¿no? Que es una generalización de las bolas abiertas en los espacios euclidianos. Se define la vecindad de un punto P en un espacio eh, métrico X de radio R como el conjunto de puntos que están eh, en el espacio X con distancia a nuestro punto P menor que R. Es claro que si nosotros tenemos un radio R, eh, ¿verdad? Y un número S más chiquito que este R, entonces la vecindad de radio S centrada en nuestro punto P va a tener que estar contenida en la vecindad de radio R alrededor de nuestro P, ¿cierto? De manera que los números reales pueden darnos una pues noción de ver que o de ir tomando cosas cada vez más próximas o de ir tomando conjuntos de cosas cada vez más próximas a un puntito P, ¿no? Y junto con esto, entonces también nosotros podríamos estar considerando cuando un punto está próximo a un conjunto. Digamos, por ejemplo, consideren ustedes un conjunto por aquí, vamos a llamarlo E, ¿sale? Y bueno, pues nosotros pensaríamos que un punto P pues es próximo a E cuando P es un elemento de E, ¿cierto? Cuando es claramente un elemento de E. Pero también un punto podría ser próximo a E de otra manera. A lo mejor un punto que no está como elemento en nuestro conjunto E podría ser próximo. Digamos, un ejemplo clásico podría ser el del supremo o el del máximo de un conjunto. Digamos, piensen ustedes, por ejemplo, en un intervalo de números reales, digamos, en el intervalo 0, 1 abierto, ¿no? Si bien cualquier miembro de este intervalo es evidentemente un punto que está próximo al intervalo, pues también no, estamos muy convencidos de que el 1, ¿verdad? El supremo de este conjunto, y el 0, el ínfimo de este conjunto, pues son puntos que están próximos al conjunto, ¿no? En general en los reales así lo podríamos ver, el supremo y el ínfimo son puntos necesariamente próximos al conjunto. Y entonces de ahí tendremos de ese sentimiento de proximidad viene el concepto de punto de adherencia, que obedece justo a esta noción, ¿no? Un punto de adherencia de un conjunto E es precisamente un punto, digamos, P, que cumple que cualquier vecindad de este punto P tiene intersección no vacía con el conjunto E. ¿Sale? Esta definición de punto de adherencia incluye la posibilidad cuando nuestro punto P es alguien que está como elemento D, que es simplemente un elemento D, pero frecuentemente los puntos de adherencia también pueden no ser elementos del conjunto E. Por ejemplo, aquí en el intervalo 0,1, los extremos, en el 0,1 abierto, pues los extremos no son elementos de nuestro conjunto E, no son elementos del intervalo. Sin embargo, los extremos sí tienen la propiedad de que cada vez que nosotros tomemos una vecindad de cualquier radio alrededor de este punto, pues habremos de intersectar a el conjunto E. ¿Sale? Entonces, ejemplos típicos de puntos de adherencia de conjuntos de números reales, pues los supremos o los ínfimos, cuando estos existen. Frecuentemente conviene distinguir de entre los puntos de adherencia los que tienen una diferencia un poquito sutil y son justamente los puntos de acumulación. Por ejemplo, aquí el 1 es un punto en la adherencia del intervalo 0,1 abierto, pero además pues es un punto que es externo a nuestro conjunto, ¿no? A nuestro intervalo. Pero es de adherencia porque las vecindades del 1 pues siempre van a intersectar en un punto diferente del 1
a nuestro conjunto P. A veces algunos puntos, pues también en un conjunto tienen próximos a ellos muchos elementos de nuestro conjunto E. Estos son justamente los puntos de acumulación, aquellos que son próximos a E, pero no por simplemente haber sido elementos de E, sino por otras razones, porque efectivamente, porque de manera externas a ellos mismos, estos puntos son o tienen, sus vecindades tienen elementos de nuestro conjunto E. En oposición al concepto de punto de acumulación está el concepto de punto aislado. Un punto aislado de un conjunto E, pues es necesariamente un elemento del tal conjunto. Pero, y por tal razón, bueno, pues cualquier vecindad de este punto tiene que intersectar a E. Eso es inevitable, pero el asunto es que el punto va a estar aislado cuando exista una vecindad, es decir, exista un radio mayor que cero, de tal manera que la tal vecindad del conjunto E no tenga otra cosa que el puro punto P. No puede que no tenga ningún punto más que simplemente el punto P. Esto es evidentemente la negación de la noción de ser punto de acumulación en el caso en el que nuestro punto P es un elemento de E. ¿Cómo es que luce un punto aislado de un conjunto E? Pues hagan ustedes de cuenta que nuestro conjunto E contiene pues esta pedacito y luego 3 puntitos por acá. Bueno, pues así como estos 3 puntitos de por acá es como lucen los puntos aislados, ¿no? Es un punto que sí pertenece al conjunto, sin embargo, nosotros podemos escoger un radio tan pequeñito como para que ya no incluya más puntos de nuestro conjunto, ¿no? Un radio que de tal manera que nuestro puntito es el único elemento que vive en la vecindad y en el conjunto a la vez. Un punto frontera para un conjunto E es un punto P de tal manera que cualquier vecindad que ustedes tomen alrededor de este P, siempre vamos a tener puntos tanto del lado del conjunto E como de fuera del conjunto E. Es decir, nuestro punto P es frontera si todas las vecindades de P le pegan al conjunto E y también le pegan al complemento de E. En contraposición a los puntos frontera, un punto interior es alguien que de veras está muy dentro de E. Y muy dentro significa que no solamente él es un elemento de E, sino que de hecho hay una vecindad de P que está toda metida dentro de E, ¿no? En este caso es en el que nosotros tenemos pues que un punto P es un punto interior, ¿no? Hay que aclarar que en el caso de la frontera, un punto frontera puede ser elemento de E y estar, pues bueno, próximo tanto a E como al complemento de E, pero también el punto frontera puede ser un punto del complemento de E, es decir, un punto frontera puede no estar en el conjunto E y aún así ser fronterizo, ¿no? Y bien, pues utilizando estas propiedades nosotros podemos formar colecciones de puntos que las tengan y así pues unas cuantas funciones de conjuntos, es decir, que a cada conjunto le asocian otro conjunto. Por ejemplo, aquí en el número 6 tenemos el interior de un conjunto E, que queda definido como el conjunto de todos los puntos interiores, ¿sale? O la adherencia. La adherencia también se conoce como cerradura de un conjunto, que es el que está formado por todos los puntos de adherencia. El conjunto formado por los puntos de acumulación, pues también se le suele llamar el conjunto de puntos de acumulación, pero es un poco más elegante llamarlo el conjunto derivado. Esta es una noción, o al menos ese es el nombre original que le puso Cantor a este conjunto, el de los puntos que están próximos a E, pero que lo están por razones fuera del propio punto E, ¿no? Fuera de que el propio punto E pudiera estar dentro del conjunto E. Y finalmente, la frontera de un conjunto, pues es justamente el conjunto de todos los puntos frontera del tal conjunto. Y también podemos calificar algunos conjuntos, ¿no? En términos de cómo son los puntos que ellos tienen. Por ejemplo, un conjunto es abierto cuando todos los puntos son interiores, cuando todos sus puntos son interiores.
o es cerrado cuando cualquier punto que esté próximo al tal conjunto, pues también es miembro del conjunto. Digamos, cerrado bajo puntos que le sean próximos. Un conjunto E es perfecto cuando los puntos que tiene son de hecho puntos de acumulación de sí mismo. A lo mejor dicho de esta manera no es tan natural, pero el asunto es que un conjunto es perfecto cuando no tiene puntos aislados, ¿no? En el sentido de que uh, cualquier punto suyo, pues, es un punto que no está aislado. Y se dice, por último, que un conjunto es denso cuando está presente a lo largo de todo el conjunto X. Es decir, cuando cuando tiene elementos en todas y cada una de las vecindades de todos y cada uno de los puntos. Y bien, pues en las notas podrán ustedes encontrar estos conceptos, ver algunas formas en las que se relacionan y en los ejercicios podrán practicar con todo esto. Hasta luego.